Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro CMO Talk el día de hoy con un súper invitado, con un súper tema. Vamos a iniciar con nuestras recomendaciones de siempre. Por favor, pongan en mute sus micrófonos. En lo posible tengamos apagadas nuestras cámaras. Los comentarios, preguntas, inquietudes, vamos escribiéndolas en el chat. Al final de nuestra presentación, Juan Luis dará respuesta a todas estas inquietudes y preguntas para que evitemos hacer intervenciones durante la presentación. Vamos a dar inicio. Quiero presentarles a nuestro speaker. Juan Luis, gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que estás una hora adelante. Bueno, estamos robándonos parte de tu tiempo ya de descanso, pero mil gracias por acompañarnos con este súper tema. Quiero contarles acerca de Juan Luis. Vamos a hablar un poco de quién eres, Juan Luis, de qué has estado haciendo en estos últimos años. Entonces, dame un minuto. Quiero contarles, Juan Luis es estratega de comunicaciones. Actualmente ocupa la vicepresidencia de Planeación Estratégica e Innovación en DDB Latina, que reúne las operaciones de América Latina, España y el mercado hispano en Estados Unidos. Algunas de las campañas en las que ha participado han sido premiadas en festivales como Cannes, Lions y en EFI en América Latina, España y Estados Unidos. En el 2012 fue reconocido como el mejor estratega publicitario del continente por la revista Ad Latina. Es comunicador social de la UPB en Colombia y máster de marketing del RMIT en Australia. Vive y trabaja en Miami. Por eso hablaba de que estás una hora adelante de nosotros, Juan Luis. Juan Luis, de verdad, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que es un súper tema y creo que vamos a tener muchos aprendizajes hoy contigo. Adelante. Muchísimas gracias. Pues me siento muy honrado de estar aquí con una audiencia tan selecta y tan profesional. Muchísimas gracias por participar. Voy a compartir pantalla. Ahí me confirman si se está viendo. Sí, yo ya la puedo ver. Ok, y pasa, y cambia slide. Okay. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, básicamente esta presentación la he titulado ¿Cómo será el consumidor de la nueva normalidad? Evidentemente, pues la respuesta es que estamos en la era de la incertidumbre. No solo el consumidor está viviendo el momento de mayor incertidumbre que conozcamos o que recordemos, sino que nosotros también estamos viviendo una gran incertidumbre. Pero lo que quiero es traerles algunos elementos de lo que podrían ser 4 temas que van a ser fundamentales en esa nueva normalidad, si la queremos llamar así. Lo primero que quiero es que nos vamos un poco en el tiempo y tratemos de pensar si es que aún nos acordamos, porque parece que hubiera sido hace muchísimos años, cuando vimos esta noticia por primera vez, ¿no? Ese momento en el que nos dimos cuenta que realmente el tema se nos había venido encima, ¿no? No cuando empezaron a hablarse del tema en China o que decía que había unos aislamientos en China, sino cuando nos dimos cuenta que el tema venía con mucha fuerza y que nos iba a afectar. Y que corresponde exactamente a lo que es la definición de un cisne negro, ¿no? Un cisne negro es sucesos que ocurren por sorpresa, que ningún analista había previsto porque a priori eran improbables y que generalmente, para mal, terminan teniendo repercusiones trascendentales, ¿no? Entonces, esta es la definición perfecta de lo que sabemos que es un cisne negro, ¿no? En menos de 30 días, pues el mundo había cambiado. Y hay 3 palabras que yo creo que definen perfectamente ese cambio que vivió el mundo en ese momento. El primero, como les decía, incertidumbre. Nuestra reacción inicial pues era, hacía mucho tiempo que pues no ocurría un fenómeno del que nadie podía predecir o que nadie había visorado, ¿no? En un mundo de data, de números, de inteligencia artificial, pues nos dimos cuenta que no teníamos certeza de nada, ¿no? Y esto está muy ligado a una sensación de vulnerabilidad, ¿no? Porque hay 2 cosas que eran interesantes o 2 cosas que fueron importantes en ese momento que se definen realmente o que definen esta vulnerabilidad. Por un lado era una vulnerabilidad
de nuestra salud y por otro lado era una vulnerabilidad económica. Entonces, en el mismo momento la gente sentía, pues de repente me puedo morir de esto, ¿no? Yo me acuerdo mucho escuchando en el The Daily de New York Times, que seguramente muchos de ustedes escuchan, y en esos días cuando se empezaba a hablar del tema apenas, el invitado era el periodista que cubre todo el tema de infecciones y todo el tema, digamos, de salud, pero específicamente como de epidemias y infecciones en el New York Times. Y el tipo decía, básicamente, le preguntaba, el periodista le preguntaba qué tanto va a ser esto importante y decía, todos nosotros conoceremos al menos a una persona que muera de esto. Cuando todavía el tema ni se hablaba y era impresionante escuchar eso, ¿no? Entonces, es decir, si conozco a alguna persona que puede llegar a morir de esto, puedo ser yo, básicamente. Entonces, empezaba a ser un tema muy fuerte con el tema de vulnerabilidad a la salud. Y por otro lado, el tema de la vulnerabilidad económica, ¿no? Me voy a quedar sin trabajo, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Se van a ir mis clientes? ¿Qué va a ocurrir realmente? Entonces, estos dos elementos, incertidumbre y vulnerabilidad, sumados a uno que normalmente pues es muy positivo, que es empatía. Entonces nos dimos cuenta quiénes eran nuestros vecinos, empezamos a aplaudir a los médicos, no sabíamos ni siquiera que había médicos, ni dónde trabajaban los médicos, ni a qué horas trabajaban, ni hasta qué horas trabajaban, y de repente nos empezamos a dar cuenta de esas cosas y nos empezó a importar eso, ¿no? Como especie, de alguna manera, estábamos todos con un mismo problema, ¿no? Algunos decían que no estamos en el mismo barco, que estamos en la misma tormenta, pero en distintos barcos. Está bien, pero estamos todos en la misma tormenta. Y eso generaba una empatía o generó una empatía que probablemente no conocíamos en nuestra historia reciente, ¿vale? Pero tal vez lo más interesante de todo esto es la manera que hoy, cuando miramos hacia atrás, la manera como nos adaptamos. O sea, realmente lo que podemos aprender claramente es la capacidad de adaptabilidad que tenemos. Es decir, en una semana estábamos trabajando desde la casa, en una semana ya estábamos comprando online, los que no compraban online, en una semana habíamos cambiado nuestro espacio físico en la casa, en una semana el comedor se había vuelto un lugar de trabajo, la cocina se había vuelto no sé qué, y todo lo hicimos rápidamente y fuimos capaces de adaptarnos, también como una lección importante de lo que pasó. Y la pregunta obviamente ahora es, bueno, ¿y qué vendrá? ¿Qué viene ahora, no? En estos meses, pues sabemos que muchas cosas han cambiado, pero ¿qué es eso que llamamos la nueva normalidad? Que ya casi que nos molesta este término, porque lo oímos todo el tiempo y como que no logramos realmente definirlo. Entonces, les voy a contar, como les decía, los 4 elementos que siento que van a ser importantes en esta nueva normalidad, si lo queremos llamar así. El primero de los elementos, pues yo lo llamaría vida sencilla, y vida sencilla quiere decir que trataremos de vivir con menos objetos materiales, tendremos una vida más sencilla. En primer lugar, ya sabemos que vamos a tener que vivir con presupuestos más reducidos. El tema de vivir con menos cosas materiales no es un tema de la pandemia. A mí me preguntan mucho cuáles son las tendencias, qué tendencias nacen con la pandemia. Y para mí no hay ninguna tendencia que nazca con la pandemia. Lo único que hizo la pandemia fue acelerar muchos de los cambios que estábamos viviendo. Una de las cosas importantes es que ya estábamos tratando de vivir con menos cosas materiales. Me acuerdo mucho en la investigación de hace un par de años que hizo IKEA en todos los países donde opera, y una de las cosas que los sorprendía era cómo la gente empezaba a decir, siento que tengo muchos objetos en mi casa que me sobran. Y creo que el haber estado confinados ahora este año nos ha mostrado que tenemos muchos más objetos, probablemente los que necesitamos. Por lo menos el closet, creo que a todos nos pasa que abrimos el closet y sentimos que tenemos tanta ropa que no usamos hace 6 meses o hace 8 meses y que realmente pues no tiene sentido. Entonces, esto es uno de los aceleradores fundamentales. Entonces, vida sencilla, un dato que es doloroso verlo siempre, pero que es importante entenderlo, y es las previsiones de la CEPAL, ¿no? Lo que había previsto en abril y lo que prevé ahora. Entonces, sabemos que la caída pues, es impresionante y seguramente que estas cifras todavía no son y probablemente la caída sea aún más grande. El panorama económico se ve muy oscuro, ¿no? Y sabemos que esto va a ser, que va a tener unas repercusiones muy complejas en nuestros países. Una de ellas es, y muchos ya lo han dicho, es que se incrementa
la inequidad, ¿no? La desigualdad social se incrementa, que ya de hecho era un tema bastante complejo, aún antes del COVID. O sea, ya en el año pasado, estos son datos de Estados Unidos, pero que creo que, perdón, de 34 países, no está incluido Colombia, pero igual no debería ser muy diferente a Colombia. Y cuando le preguntan a la gente si se siente optimista o pesimista frente al hecho de que se reduzca el gap entre los ricos y la brecha entre los ricos y los pobres, el 65% de la gente se siente pesimista. Imagínense hoy, cuando algunos hablan de 40 millones más de pobres solamente en América Latina, o sea, casi la población de Colombia entera de personas que pasan de la clase media a la clase baja a raíz de esto. Entonces, vemos sin duda que habrá un tema de desigualdad que va a pesar muchísimo, que va a seguir pesando muchísimo. Lo que vamos a ver, lo que empezamos a ver en el consumidor es, esto es un estudio que hizo GFK en 5 países de América Latina. 73% de la gente dice estoy considerando reducir mis gastos y ahorrar como resultado de esta situación generada por la pandemia. Y 56% dice pienso evitar los centros comerciales y tiendas como resultado de la crisis, ¿no? Entonces, definitivamente hay un cambio en lo que sentimos que es necesario y que es, digamos, superfluo en nuestras vidas. Y hay una frase que me parece súper interesante de Stefan Lesenik, este sociólogo alemán, que dice, cuanto más duren las restricciones, más nos veremos privados de lo que parecía indispensable. Quizás nos demos cuenta de que lo que pensábamos que era esencial, al final no lo es, ¿no? Ricardo Darín, el famoso actor argentino, decía muy impresionante, al principio de la pandemia decía, estamos en crisis económica porque estamos comprando solo lo indispensable, ¿no? Entonces, ahí hay un cuestionamiento muy fuerte. Ahí hay un tema que va a ser recurrente y que vamos a ver muy fuerte en los próximos meses. Esta mujer se llama Michelle Garneau. Ella es australiana y es considerada la más grande empresaria de restaurantes en Asia. Tiene restaurantes, los restaurantes más lujosos en China, en Hong Kong. Y es interesante porque cuando comenzó la situación en China y las cosas empezaron a mejorar y empezaron a abrir los sitios en China, le preguntaron si ella pensaba volver a abrir sus restaurantes. Y fue una de las primeras personas que volvió a abrir sus restaurantes, pero lo primero que hizo fue bajarle el precio a todos los platos. Y tiene una frase en una entrevista que le hicieron que me pareció impresionante. Dice, the flashy, I don't care what it costs, spending is probably out of fashion. Entonces, en todos los niveles, ese no me importa, ese pago lo que sea, definitivamente no es un tema de dinero, es un tema que simplemente ya está pasado de moda, ¿no? Entonces, esto creo que va a ser un tema que va a tocar mucho en todas las categorías, en todos los aspectos, digamos, en esa forma de enfrentar el consumidor, y más adelante vamos a ver por qué el tema, digamos, de affordability, digamos, va a ser tan relevante para los consumidores. Hay un caso que me parece interesante y es esta aplicación que se llama Basket, que de hecho acaba de recibir un funding de $10 millones para su crecimiento. Y lo que hace pues es muy simple. Uno simplemente sube la lista de mercado, de lo que quiere comprar en el mercado, y la aplicación automáticamente te busca en cada uno de los sitios, en cada uno de los supermercados, dónde está más barato cada cosa, y te organiza, digamos, los pedidos de manera que puedas pedir en cada lugar lo que sea más barato, ¿no? Es como, lo definen como el Waze de las compras. Pero lo que es interesante es que se han multiplicado por 4 las búsquedas de precios bajos a raíz de la pandemia. Es decir, hay una conciencia de que no es el momento de comprar a un precio normal. Y esto creo que es el gran cambio. Es decir, comprar a precio normal no es correcto. Está fuera, probablemente está pasado de moda, ¿no? Con la frase de Michelle Garneau. Y entonces aquí aparece un concepto que va a ser cada vez pues, más importante, ¿no? El consumidor tendrá muy claro esta palabra en su mente. Comprar barato es probablemente la nueva manera de demostrar conciencia. No es solo vender más barato, obviamente es entender que no hay espacio para muchas cosas que antes parecían necesarias y que hoy no lo son. ¿Cuál es la gran oportunidad de las marcas?
que ese valor hoy se define de otra manera y hay otros elementos nuevos que entran en esa ecuación. Por ejemplo, el ayudar a otros. Entonces, de repente tu marca se vuelve más necesaria, logra quedar en la lista de lo que la gente sí compra y por lo que la gente sí paga el precio completo si le aseguras que parte del dinero se está yendo a alguna obra, a algún beneficio, a algún mejoramiento del mundo, ¿no? De hacer algún bien, ¿no? J. Walker Smith de Kantar habla de que estamos en la era de lo público, ¿no? Que el marketing viene de una era de producto, después tuvo una era personal, donde lo importante era que la marca me ayudaba a mí a ser mejor, a crecer como persona, a volverme una mejor persona, y que hoy estamos en la era de lo público, que viene desde la crisis del 2008, en el cual la gente viene creciendo y obviamente en esta pandemia pues se ve con toda su fuerza cómo la gente empieza a hablar de esa era de lo público, cómo la gente empieza a decir qué hace la marca por mi comunidad. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Se vuelve muy importante el sentir que lo importante no es que yo crezca, lo importante no es que la marca me ayude a ser mejor persona, lo importante es que como comunidad salgamos adelante, ¿vale? El tema 2, digamos, en esta nueva normalidad, yo lo he llamado comprar es votar. Yo creo que vamos a ser muy críticos, cada vez más críticos con el rol de las marcas. Creo que vamos a ir al supermercado como ir a las urnas, es decir, voto por esto, no voto por esta marca. Obviamente, acuérdense que gran parte de la polarización, muchos señalan que la polarización es resultado de la inequidad, de la que justamente estábamos hablando, de esa desigualdad social. Entonces la gente siente que la crisis nos va a dejar más desiguales, con lo cual, otra vez, me pregunto qué hacen las marcas, qué está haciendo esta marca por ayudar, ¿no? De hecho, en este mismo estudio de Pew Research Center, preguntándole a la gente en Estados Unidos en particular, ¿quién tiene más responsabilidad en reducir la inequidad? Miren cómo la gente le da a los negocios casi el mismo nivel que al gobierno, ¿no? 66% de la gente dice que el gobierno federal y el 62% dice que los grandes negocios y las grandes corporaciones. Y esto es interesante porque coincide mucho con lo que dijo el estudio, el barómetro de la confianza de Edelman, que ustedes saben que este es un estudio que se hace cada año buscando identificar pues cuáles son esa credibilidad, esa confianza que existe en las instituciones. Este año el barómetro de Edelman lo hicieron en enero como todos los años y lo volvieron a hacer en mayo debido al tema de la pandemia. Y lo que fue muy interesante es que cuando le preguntaban a la gente ya en la pandemia las expectativas que tiene del gobierno, qué espera del gobierno, el 86% dice que proporcione un alivio económico y un soporte a la gente. Pero cuando le preguntan qué espera de los negocios, el 56% espera lo mismo. Es decir, lo que más esperan de los negocios es lo mismo que más esperan del gobierno. Y aquí empieza a haber un tema muy complejo y es cómo en un momento como estos, la gente empieza a ver los negocios como el otro gobierno. Y creo que esto es algo que va a quedar durante mucho tiempo y que va a ser parte de la nueva normalidad. De hecho, en España, un estudio que hizo Colabora Brands y NetQuest estableció que el 91% de la gente dice que las marcas deberían estar más comprometidas con la resolución de los problemas sociales. Sabemos que España es uno de los países que está quedando más afectado con toda esta crisis, pero probablemente no es muy diferente de lo que se piensa en América Latina. Y por eso va a haber un ojo muy cuidadoso sobre qué están haciendo las marcas y qué están haciendo los negocios. Seguramente ustedes han visto esta iniciativa interesante que se llama Did They Help, que es simplemente un website donde ustedes pueden nominar lo que se llaman los heroes o los zeros, o sea, los héroes y los villanos, por decirlo así, frente a esta pandemia. Y pueden ser compañías o pueden ser celebridades o pueden ser personas públicas. Y pareciera que ahora hay este compromiso de que tienen que ayudar, ¿no? Y que vamos a dejar constancia
en un website, porque si en el futuro yo voy a hacer negocio con esta compañía o si en el futuro me ofrecen trabajar para esta compañía, pues puedo entrar y mirar qué hizo esa compañía durante la pandemia o qué hizo esa persona o ese CEO de esa compañía durante la pandemia. Entonces, creo que es interesante esa conciencia de reclamarle a las marcas ese compromiso, ¿no? Dice en un estudio de Kantar en Estados Unidos, dice el 71% de los millennials y de la generación Z, dice, para que una marca sea mi favorita es importante o muy importante que apoye la justicia y la equidad de género y de raza, ¿no? Entonces, hay este compromiso. Obviamente hay marcas como Ben Jerry's, por ejemplo, que han tenido, ustedes saben que han tenido siempre este propósito de apoyar con mi compra, siento que estoy apoyando causas sociales. Evidentemente, las marcas, pues, muchas marcas, pues, no podrán llegar a estos niveles y probablemente tampoco tiene sentido porque no hace parte de su esencia. Pero lo que sí es cierto es que la gente quiere que las marcas de alguna manera se manifiesten y expresen, digamos, el respaldo o el apoyo. Ahorita vamos a ver que también esto implica el respaldo con hechos y no solo con palabras. Pero ser parte de la situación y estar como leyendo la cultura permanentemente es algo que ha hecho fundamentalmente grande a Ben Jerry's. Entonces aquí el punto es más, probablemente el concepto sería más transparencia, ¿no? Sería la palabra que las marcas tendrían que pensar en este momento, ¿no? Los consumidores van a estar más preocupados que nunca, por ejemplo, sobre cómo se trata a los empleados, ¿no? Yo hace mucho tiempo digo que no existe el endomarketing, que es una mentira. El marketing de afuera y el marketing de adentro tiene que ser el mismo. Y miren cómo durante la pandemia a la gente le pareció súper importante saber si en una compañía estaban despidiendo a la gente o no, por ejemplo. O si la compañía se estaba preocupando por buscarle nuevas oportunidades de negocio a sus empleados o a las personas que tenían que abandonar la compañía por razones económicas. Entonces, esto tiene mucho sentido. La gente esto le parece importante. ¿Qué pasa dentro de la compañía? Es un tema cada vez más y más público, ¿no? El tercero de los puntos aquí se llama refugio local y como ustedes ya lo habrán leído en todas partes, hay un tema muy fuerte con respecto a las marcas locales. Y esto sí que me parece que es un tema que se ha despertado con una velocidad gigantesca durante la pandemia. Yo no estoy tan seguro, digamos, que esta era una tendencia fuerte. Sí es cierto que había una insatisfacción con las empresas multinacionales, había muchos cuestionamientos sobre el tema de la globalización y demás, pero digamos ese apego hacia lo local creo que sí se disparó muchísimo con la gente viendo cerrar locales, ¿no? La farmacia de la esquina la cerraron o la tienda de la esquina o de mi barrio lo cerraron y esto definitivamente a la gente la impactó o la está impactando muchísimo. Pues mucho se dice sobre la importancia de lo local, pero también vamos a hablar de cómo, hasta qué punto esto puede llegar a llevarnos a extremos que no necesariamente pues, son tan positivos. Lo cierto es que en marketing, pues fundamental, la gente está esperando y hay todo este movimiento en todas las regiones, en todos los países del mundo. Estamos viendo campañas para que la gente compre los productos locales, para que se hable de las ventajas de comprar productos locales. Y esto definitivamente tenderá a incrementarse. En ese mismo estudio que les mencionaba de Colabora Brands y NetQuest de España, me impactó mucho que el 81% de la gente dice he tomado conciencia de la importancia de apoyar marcas y productos del país y el 73% dice hoy doy más importancia a comprar marcas y productos fabricados en el país. Y muy interesante, la gente dice estoy comprando menos en Amazon y más en 58% en servicios online locales, lo cual ahí hay una oportunidad gigantesca. Yo creo que muchas marcas en los países ven a Amazon como el gran monstruo y evidentemente lo es, pero miren la gran oportunidad que hay de hablar de online local. Y también las tiendas de barrio, es decir, también los comercios locales tienen una gran oportunidad. De hecho, es una oportunidad muy interesante por ejemplo, lo que estamos viendo
de lo que la gente está pensando para Navidad, digamos. Cuando le preguntan a la gente dónde espera comprar, pues evidentemente todos los formatos online se disparan, pero digamos el único retail tradicional que crece con respecto al año pasado, que la gente dice que tiene intención de comprar regalos y productos de Navidad, es el comercio local. Es el único que crece, digamos, del no digital. Y esto, me gusta mucho mostrar este ejemplo, es un ejemplo de Vans, porque a veces uno siente con las marcas, con las compañías grandes o con las compañías multinacionales, pues que definitivamente que la guerra está perdida, ¿no? Que no tiene opción para poder competir con esta tendencia de lo local. Y miren que Vans hizo una iniciativa muy interesante y es con las tiendas de skate, para los skaters locales, lo que hizo fue proponerles que podían hacer una personalización de los productos y las ventas que se generaran eran para el comercio local. Entonces, una marca multinacional mostrando definitivamente el apoyo de lo local, la relevancia de lo local. Entonces, creo que ahí hay muchas oportunidades que nacen de poder mostrar ese apoyo local. Que la compañía sea global no quiere decir que no tiene un gran impacto en lo local. Y ahí creo que hay una oportunidad gigantesca y creo que las marcas, a muchas les puede dar mucho miedo meterse en esa conversación porque piensan que pueden perder, pero yo creo que si encuentran la manera creativa de hacerlo, creo que les puede ir muy bien. Ahora, lo que les decía ahorita, igual el tema de lo local y de lo nacional y tal, nos puede disparar temas muy complejos como el tema de los nacionalismos. Creo que ahí hay temas que vendrán fuertes en muchas partes del mundo, donde la gente empezará a buscar también la manera de tomar más decisiones o ser más autónomos o elegir mejor o cerrar más las puertas. Y digamos que a veces una pandemia de estas o el impacto que esto va a tener en el tema de la salud seguramente va a ser una excusa para cerrar puertas, para tratar de preferir productos locales, preferir productos nacionales. Y si bien hay un tema económico, aquí también puede haber ya un tema político, incluso ideológico complejo, ¿no? Entonces aquí, digamos que el concepto que me parece interesante es el concepto de conexión. Justamente las marcas que tienen, digamos, presencia nacional o marcas incluso que tienen presencia internacional, también tienen una labor interesante en generar esas formas de conexión. Si la gente está mirando tanto hacia lo local, pues igual el mundo local no es otra cosa que comunidades locales conectadas. Entonces, si la marca puede ayudar a conectar y a generar conciencia de que hay esas comunidades, aparte me parece que puede ser muy interesante, ¿no? Obviamente cada caso que veamos hasta que esté la vacuna, incluso después de la vacuna, seguramente va a generar muchos temas de culpas, de que el virus vino de esta zona, el virus lo volvió a traer los viajeros que venían de no sé dónde, y todo eso, las marcas podrían tener una función interesante en esa reconexión, ¿no? Casi que en esa reconciliación de las geografías. Y ahí hay un tema también que es interesante en esa conexión y es que creo que las marcas tienen muchas oportunidades ahora, más que nunca, de generar espacios de colaboración. Creo que el poder integrar marcas de otras categorías, el poder integrar incluso competidores de la marca para desarrollar campañas que sean de gremio o de industria, o como les digo, generar co-brandings que puedan darle valor a la gente, va a ser interesante. Yo creo que las marcas se deberían preguntar con qué me puedo conectar, qué posibilidades de conexión hay y qué posibilidades tengo de ayudar al consumidor a conectarse, ¿no? Y ahí creo que hay muchas oportunidades de poder tener relevancia en esa nueva normalidad. Bueno, y el cuarto punto, evidentemente, pues habla del tema de salud. Este es un tema que sabemos que va a ser fundamental. ¿Por qué se llama salud aprensiva? Porque vamos a ser todos mucho más aprensivos. Todas las marcas estarán en la categoría de salud. No sé si se acuerdan, pues creo que sí, porque todavía pasa.
Cuando hace unos años empezábamos a decir, no, es que todas las categorías, todas las marcas están en la categoría de la tecnología, ¿no? Porque de alguna manera pues todo requería una transformación digital y todavía pues hoy todavía eso es vigente. Bueno, yo creo que ahora podemos decir todas las marcas están en la categoría de la salud. No importa si eres una aerolínea, no importa si eres una marca de autos, no importa si eres un supermercado, estás en la categoría de la salud. Estás necesitando dar respuestas a temas de salud, a temas de aislamiento, a temas de prevención, estás definitivamente en la categoría de la salud. Miren cómo muchas compañías relacionadas con temas de salud empiezan a repensarse ya desde el tema de la prevención, el tema de un estilo de vida saludable, empiezan a verse muchas más cosas, incluso Pharma, que era una categoría tan específicamente centralizada en medicamentos, ahora cada vez se abre más a todo lo que implique estilo de vida, ¿no? Entonces, esto pues tiene impactos en todas las industrias, como les digo. Dice este estudio de Accenture de mayo de este año, decía después de la pandemia voy a usar más, el 86% de la gente dice que va a usar más pagos contactless, el 84% dice que va a ordenar más a domicilio, que va a ordenar y recoger en tienda el 76% de la gente, con lo cual, pues, como ya se ha dicho mucho, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar de esto y qué no? ¿Qué va a pasar después de que vuelva, digamos, la vida normal o la vida más parecida a la vida que conocíamos? Pues evidentemente mucho de esto va a quedar, pues porque es simplemente un hábito. Acuérdense que los especialistas en cambios de hábito dicen que se necesitan 60 días para que un hábito o para que un comportamiento se vuelva un hábito. Pues han sido más de 60 días ordenando online, han sido más de 60 días haciendo muchas cosas sin contacto físico que antes hacíamos, con lo cual seguramente muchos de esos comportamientos se quedarán. Y de hecho, pues en este tema de la salud, nosotros hicimos un estudio a principios de la pandemia, hicimos 2 olas y nos impactó mucho que cuando le preguntábamos a la gente de estas categorías, cuáles pasarán a ser más importantes en tu vida y le dábamos una lista de todas las categorías de productos o servicios, las 4 que salieron rankeadas más alta era primero medicamentos y salud, segundo frutas y vegetales, tercero alimentos, o sea, parece como que, bueno, no solamente voy a asegurarme de curarme con buenos medicamentos, sino asegurarme de que la alimentación pues sea la correcta, e incluso seguro de vida y salud, o sea, como que empieza a tener mucho más preocupación el tema de la salud. Evidentemente está en medio de la pandemia, pero otra vez, ¿qué de eso va a quedar? Pues seguramente quedará una conciencia importante, quedarán algunos comportamientos probablemente más saludables y que sobre todo los relacionados con la alimentación y podría quedar alguna conciencia, digamos, de poder sentirse más protegido, más cubierto desde el punto de vista de un seguro, ¿no? En un estudio de Ernst & Young decía que en julio de este año decía que el 70% de los consumidores serán más conscientes del tema de la salud en el largo plazo, ¿no? Y por eso es que vemos este consumo de las búsquedas, digamos, en Google se disparó búsquedas como probióticos, todo lo que tenga que ver con inmunidad, la gente buscando cómo puedo comer, qué alimentos son más saludables, qué alimentos ayudan a fortalecer mi sistema inmunológico, ¿no? Como que la gente quiere ser mucho más proactiva con su salud. Y como mucho más la conciencia. Creo que a todos nos pasa que salimos a la calle y vemos gente sin tapabocas y nos da desespero y decimos, pero la gente no entiende. Pues a mí me parece interesante en todo caso, en América Latina y en Estados Unidos, en todos los lugares pasa la gente que sale sin tapabocas y esto, pero definitivamente el cambio de comportamiento es increíble. O sea, el cambio, puede haber mucha gente que no lo use, pero la gente que lo usa es infinitamente mayor que la que lo usaba antes, que era básicamente muy poca o nadie, ¿no? Entonces, de hecho, en Brasil, un estudio que hicimos en abril y lo repetimos en junio, fue interesante porque le preguntábamos a la gente de 1 a 5 qué tan importante es el uso del tapabocas y en abril era el 60% de la gente decía que era muy importante y en junio ya era del 95%. Entonces,
definitivamente es un tema que que nos muestra, digamos, esa relevancia del tema de la salud. Ahora, importante también hablar del tema de la salud mental, y este es un estudio de agosto de este año que hizo Deloitte en 18 países, y me parece muy impresionante, digamos, cómo evidentemente, pues al principio de la pandemia, pues los niveles estaban bastante altos. Este es nivel de preocupación. Las dos líneas de arriba son nivel de preocupación sobre el tema físico, y la última, la de abajo, tiene que ver con el tema de la ansiedad. Evidentemente al principio de la pandemia fue muy alto, pero miren cómo de alguna manera esa preocupación por la salud se mantiene. Y el tema de la salud mental es un tema muy complejo del que estoy seguro que vamos a ver muchos más estudios y muchas más implicaciones, porque definitivamente no baja, no se reduce. El otro tema que es importante dentro de este tema de la salud es cómo el coronavirus empieza a relacionarse con el cambio climático. A mí me impactó mucho que al principio de la pandemia la gente empezó a leer todo el tema del coronavirus como un tema resultado del maltrato al medio ambiente, del descuido que teníamos con el planeta y tal. Y evidentemente puede haber alguna conexión, ¿no? Hay algunos expertos que señalan que el origen puede ser, ¿no?, estas zonas que antes eran bosques y tal, que se han ido talando para las ciudades en China, y que eso podría ser parte del origen del virus y tal. Pero fue muy claro cómo la gente conectó el tema de la pandemia con el tema del cambio climático, más allá de los datos, más allá de los expertos. Hay un experto epidemiólogo de Harvard, un español que se llama José María Martín, que dice que habrá más pandemias y serán más graves. Dice que el tráfico de animales, la masificación de las ciudades y los viajes de larga distancia van a seguir facilitando la distribución de los agentes infecciosos. Entonces, para la gente empezará a haber mucha preocupación con estos temas, y se va a hablar mucho de estos temas, ¿no? En Ipsos, en abril, hacía un estudio donde le preguntaba a la gente como su percepción de la pandemia, y me impactó mucho que esto es en 14 países. El 71% de la gente decía el cambio climático es una crisis tan grave como el COVID-19. O sea, viene esta otra pandemia. Esta es la pandemia que tendrá que venir y de la que estamos hablando cada vez más, y que para el consumidor, como sabemos, va a ser cada vez más importante. Se van a cuestionar muchas cosas. Me impactó mucho esta frase de un periodista de turismo que se llama Pedro Bravo, que decía: lo que parece evidente es que el turismo masivo va a parar. A la mayoría se nos acabó el viaje caprichoso y compulsivo. Y me pareció interesante como expresarlo en esos términos. Esto fue en un especial que hizo el País Semanal, el diario español, con expertos hablando de qué pensaban que venía para el futuro. Y había como un consenso en esa conciencia ambiental, y con mucha fuerza exigiendo a las compañías su compromiso, ¿no? Y las compañías de turismo, yo digo que, como decíamos, que el turismo es el nuevo petróleo. Hace 10 años decíamos el turismo es el nuevo petróleo porque eran muchos recursos. Hoy decimos el turismo es el nuevo petróleo porque es tan contaminante como el petróleo. Es decir, ahí empezamos a verlo como una industria de esa categoría de hidrocarburos y demás. Mucho como sobre las compañías va a estar esa mirada del consumidor, ¿no? Todo este tema de la certificación de las corporaciones B, creo que va a ser un tema del que vamos a hablar mucho después de la pandemia. Para los que no lo sepan, estas corporaciones B son aquellas que demuestran altos estándares en conciencia social, ambiental y transparencia y contabilidad legal. Pero se definen como las compañías que equilibran las ganancias con el propósito. Y aquí creo que más allá del discurso, como les decía, esta certificación prueba que hay realmente un compromiso real, ¿no? Y aquí vemos compañías muy grandes, también compañías pequeñas, pero creo que esto va a ser cada vez más recurrente. Y hay una cosa interesante que no sé si ustedes lo vieron. Esta mujer se llama Sharon Choder.
Ella es la creadora de una marca de maquillaje que tiene como su target fundamental el público afroamericano. Su marca se llama OMA, escribe UOMA. Y esta mujer inició, es decir, es una empresaria pues, que está como muy focalizada en un nicho, pero saltó a la luz pública porque ella inició un trend topic que fue bastante interesante cuando estaba todo el tema de Black Lives Matter, que era el pull up or shut up, que era el o lo haces o te callas. Y le dijo a todas las compañías, dejen de estar diciendo que ustedes apoyan el Black Lives Matter cuando en sus juntas directivas no hay personas negras, no más. O sea, o lo hacen y lo prueban con hechos o se callan. Y se volvió muy famoso, como les digo, se volvió un trend topic y uno de los elementos pues, fundamentales en la lectura, digamos, de todo lo que pasó, de lo que la gente se quedó con ese Black Lives Matter. Así que aquí las compañías, digamos que la palabra es acción. Es decir, aquí el tema de las marcas es, los ciudadanos van a presionar cambios en la legislación. Lo mejor que pueden hacer las compañías, la gran oportunidad de innovación de cualquier compañía es adelantarse a la legislación. A mí me llamó mucho la atención el año pasado, no sé si ustedes vieron, que KLM, la aerolínea holandesa, hizo una campaña para que la gente no volara en avión cuando existiera el mismo trayecto en tren. Eso a mí me pareció brillante. Claro, tú lo ves y dices, bueno, es que quería hacerse pues muy cercano a la gente con conciencia ambiental y todo. No, es que la legislación va a venir. Va a haber un momento en Europa en el cual se prohíbe o habrá una sobretasa o tendrán algún impuesto adicional cuando tú hagas un viaje existiendo el tren para hacerlo, lo hagas en avión. Esa para mí es la muestra más clara de acción. Adelántate a la legislación. Piensa qué legislación viene para tu mercado y adelántate. Ese creo que es el mejor brief de innovación que podemos tener hoy. Entonces, esos digamos que son como los 4 elementos que me parece interesantes de la nueva normalidad. Ahora, la pregunta, ya sabemos un poco lo que pasa con el consumidor. Ahora, ¿qué nos va a importar? ¿Qué es lo que más nos va a preocupar de aquí en adelante? Ernst & Young, la consultora, en un estudio que les mencioné ahorita, hizo un estudio con 14,000 consumidores en 18 países del mundo. Primera cosa interesante, 50% de ellos dice que la pandemia le va a cambiar la vida en el largo plazo. Es decir, 1 de cada 2 entrevistados dijo, creo que la pandemia me va a cambiar la vida en el largo plazo. Y la mitad, también un 53%, dice que sus valores y su forma de ver la vida cambió, ¿no? Digamos que identificó lo que significa la nueva normalidad con ese nuevo mundo, con ese comportarse de una manera diferente. Y una cifra que veía hoy en un estudio de Kantar que me impactó mucho, un estudio que hizo Kantar con líderes de compañías en el mundo, y el 90% de estos líderes de Global Business Leaders dicen que esperan cambios en el comportamiento del consumidor. El 90% dicen después de la pandemia habrá cambios en el comportamiento del consumidor. Y en este estudio lo que quiero mostrarles ahora es cómo en este estudio de Ernst & Young la gente dice cuáles van a ser sus prioridades. Es decir, a partir de ahora, cuáles van a ser mis prioridades a la hora de comprar. Imaginémonos que el mundo son 100 consumidores. De esos 100 consumidores, 30 de los 100 dicen la asequibilidad primero. Es decir, ellos dicen affordability first. A mí no me importa lo que vengas a contarme, a mí dame el precio barato. Punto. 30%, casi 1 de cada 3 va a decir, dame el precio barato. Yo voy a recorrerme lo que tenga que recorrerme para encontrar el precio más barato. 26 de cada 100 dicen la salud primero. Entonces, aquí no vengas a contarme nada, asegúrame que esto tiene todas las medidas de salud, asegúrame que el lugar está desinfectado, asegúrame que esto me ayuda para mi bienestar, asegúrame que esto me va a dar las vitaminas que necesito, lo que sea. La salud primero, ¿no? Y estos son
otro 26%, ¿no? Entonces vamos 30%, el precio, la asequibilidad primero, 26% la salud primero. Después hay un 17%, 17 de los 100 que dicen el planeta primero. Miren el tema ambiental, es el tercero, dice el planeta primero. Lo más interesante de este grupo es que son los que están dispuestos a pagar más por un producto que les garantice los estándares ambientales. Y cuando miraron el análisis de la base de estos consumidores cruzado con las variables demográficas, no hay ninguna variable demográfica característica. Es decir, hay gente que dice el planeta primero, gente mayor, gente joven, no hay ninguna diferencia por género, por nivel socioeconómico. De todas las prioridades, es la más democrática, es la que llega a todos los segmentos. Y eso me parece que es importante señalarlo, porque aunque sea la tercera, esta es una semilla que está sembrada en todos los grupos poblacionales. Luego viene un 16% que dice la sociedad primero, ¿no? Y dice, estos digamos que tienden a ser más educados, más urbanos, viven más en grandes ciudades, pero estos son los que yo les contaba antes de este marketing de la era de lo público que dice J. Walker Smith. Es que nos salvemos todos, que de esto salgamos como sociedad, nos salvemos todos. Miren que es el 16%, pero si uno suma este 16 con el 17 del planeta, miren que sería el más alto de todos. Estaríamos hablando de un 33%, que dice el planeta o la sociedad primero. Es decir, que tienen esa conciencia social, por llamarlo de alguna manera, es el grupo más grande. Y luego hay un 10% final que dice la experiencia primero. O sea, este es el que dice yo no veo la hora que esto acabe, yo me voy al centro comercial, vuelvo y compro lo que quiero. Tienden a ser más millennials y generación Z, curiosamente. Dicen la experiencia primero. Es decir, a mí lo que me importa es volver a tener la experiencia que me gusta, poder volver a comprar como me gusta, en los lugares que me gusta. O sea, me voy al centro comercial tan pronto lo abran, básicamente. El 60%, de hecho, de este grupo, de estos que dicen la experiencia primero, el 60% dice, seré el primero en ir al centro comercial cuando ya todo esté abierto, ¿no? Entonces, miren lo interesante, porque aquí nos da una clara lección, y es que no todos los consumidores van a salir igual de la crisis, ¿no? Vamos a salir con consumidores que tienen diferentes prioridades, y ya ustedes vieron lo que es importante. Tampoco hay consenso, ¿no? En un mundo donde hay tanta polarización, pues van a estar los del lado del precio, el lado social, probablemente como las dos esquinas principales, ¿no? Y el tema de la salud, muy importante. En este estudio de GfK que les mencioné antes, un 49% de la gente en América Latina dice que la sociedad será más solidaria, que vamos a salir de esto siendo una sociedad más solidaria, lo cual es muy positivo. Un 28% dice que no está seguro y un 24% dice que no vamos a salir siendo más solidarios. Pero, digamos, el porcentaje más grande, casi la mitad, dice vamos a salir siendo una sociedad más solidaria. Ahora, ya para terminar, ¿qué estamos sintiendo? Y este es un estudio que me parece súper interesante, promovido por Salesforce. Dice, me siento agradecido. En mayo, el 79% decía me siento agradecido. En agosto ya era el 87%. Ellos han hecho mediciones cada 2 semanas, si no estoy mal, y cada 2 semanas va creciendo y la última es 87%, me siento agradecido. Y esto creo que tiene impacto importante. Es decir, seguramente habrá un momento en que llegue la vacuna, se nos olviden muchas cosas y volvamos a ser no agradecidos. Pero el haber sido agradecidos o el haber crecido este agradecimiento, creo que tiene un impacto en los consumidores. Un 79% hoy dice me siento optimista. En mayo era el 68%. O sea, miren cómo ha ido creciendo. Y entre otros porcentajes quise destacar estos 3. Y el 75% dice me siento productivo, ¿no? En mayo era el 60%, hoy el 75%. Creo que a todos nos ha pasado en esta transformación, digamos, del home office y tal. Hoy nos sentimos mucho más productivos que al principio de la pandemia probablemente. Yo creo que la gran conclusión de todo esto, y que tiene mucho impacto en lo que vendrá, es que esta crisis ha hecho a las marcas más humanas. O sea, creo que las ha hecho entender el valor del optimismo, las ha hecho más humildes, indudablemente, y humildad en muchos sentidos. O sea, piensen que hay marcas que han terminado haciendo su publicidad con un celular, porque no había forma de filmar, y eso cambia muchas cosas. Es decir, la forma como
como han tenido que aceptar que no tienen todo bajo control, creo que es muy interesante. Creo que les ha enseñado muchísimo de compromiso, creo que les ha enseñado muchísimo sobre la importancia del riesgo y entender el valor del riesgo y sin duda la creatividad. Creo que el haber tenido que reinventar muchas cosas, atender muchas demandas inmediatas, creo que ha dejado también del lado de las marcas, así como del lado de los consumidores, mucha creatividad, ¿no? El desarrollo de entender muchas cosas del valor de la creatividad, no creatividad publicitaria, aunque en algunos casos también, pero sobre todo creatividad de negocio. Y creo que eso es muy valioso. Así que yo siempre digo que la nueva normalidad va a ser mejor que la vieja anormalidad, ¿no? Y creo profundamente que la nueva normalidad es esperanza. O sea, creo que un consumidor que está pensando que si bien está con muchas restricciones económicas, está pensando que la salud debe estar primero, está pensando que el planeta o que el desarrollo de la sociedad está primero, creo que nos debería llenar de esperanza. Llenar de esperanza y de oportunidades, porque definitivamente todos esos cambios en las prioridades del consumidor pues son oportunidades también de negocio. Entonces, bueno, esto básicamente lo que quería compartirles y pues muchas gracias y si quieren abrimos el espacio para las preguntas que quieran hacer. Claro que sí, Juan, de verdad. Conversación o lo que quieran. Excelente, además me encanta esa frase con la que cierras, la nueva normalidad es esperanza. Yo creo que sí. Que va a ser así y de verdad esto tiene que cambiar todo, el mercado, el ser humano y me encanta, te felicito, me encanta esa frase para cerrar. Claro que sí, tenemos preguntas, voy a leerlas, Juan. La primera dice, los Last Millers y el comercio electrónico son agentes contaminantes, ¿los clientes lo ven así? Pues yo creo que lo ven mucho menos. Pues evidentemente sabemos que una cosa es la realidad y otra es la percepción, de eso vivimos, ¿no? Finalmente en el mundo del marketing, pero yo creo que hay muy poca percepción de eso, yo creo que hay muy poca percepción de lo que implica el impacto ambiental, digamos, del e-commerce y todo esto. Así que creo que en ese sentido, pues las marcas no tendrían que preocuparse tanto ahora por ese tema. Yo creo que cuando se está en un lugar, en un espacio físico, se hace mucho más evidente el sentir que, pues, que hay un desperdicio, que hay un gasto, que hay, ¿no? En las bolsas, los productos que se tiran, lo demás, cuando te llega a tu casa, creo que hay mucho menos percepción, pero aún así creo que todavía hay muchas oportunidades de mejora en lo que la gente percibe, digamos, que te llega una cantidad de plástico, una cantidad de este papel para empacar o te llegan unas cajas gigantes. En eso, digamos que hay mucha oportunidad todavía para mostrar conciencia y creo que los consumidores van a querer cada vez más los productos con eso, menos empaques, menos impacto en lo ambiental. Pero sí, creo que definitivamente la gente ve mucho menos el impacto en espacios digitales que en espacios físicos. Sí. ¿Tú crees que ese 53% que evidencia cambio en sus valores se mantendrán así en el tiempo o en el corto plazo, cuando la normalidad se acerque más a la del pasado, volverán a sus viejos valores y creencias? Pues mira, yo lo que creo, yo siempre digo con todo esto que todo va a cambiar y nada va a cambiar. Entonces yo sí creo que va a haber cosas que se van a quedar y que se van a quedar por un buen tiempo. Y sobre todo, más que todo, rutinas y prácticas creo que van a quedar. Yo creo que en los valores, creo que hay como una conciencia en muchos temas, como les decía, particularmente en lo ambiental. Yo creo que hay una valoración mucho más del tema ambiental, mucho más esa valoración de lo social o de la conciencia de lo social. Pero en esencia no creo que vamos a cambiar tanto. Creo que pues llegará la vacuna y pues seguiremos siendo lo que somos, digamos, culturalmente, pues somos sociedades que es muy difícil pues cambiar muchas cosas históricas, pero sí creo que cambian cosas, pero muchas otras volverán a la normalidad. Lo que pasa es que yo sí creo que para mucha gente, más que el hecho de luego valorarlo o no, tendrán la memoria de las marcas que hicieron algo por ellos en este momento o que hicieron algo por ellos durante todo el tiempo de la recuperación económica, porque es que
sea, a veces hablamos como si ya esto estuviera pasando y en realidad, pues, no, las predicciones, digamos, como más acertadas que yo he visto es que empieza a normalizarse realmente en el segundo semestre del año entrante. Entonces, todavía nos queda un largo camino y sobre todo en la parte de la recuperación económica muy grande y seguramente muchos rebrotes y muchas cosas así, también en la parte de salud. Perfecto. Pues ya lo que viene, Juan, son muchas felicitaciones, dicen felicitaciones, muy buena charla, me encantó lo claro y preciso de tu análisis, muy buena charla, gracias por generar estos espacios. Pero no quisiera yo despedirnos sin preguntarles si tienen alguna otra pregunta. Dice por acá, ¿es verdad que las compañías de mercadeo en redes han crecido durante este tiempo? Sí, muchísimo, muchísimo. Pues asumo mercadeo en redes como e-commerce o si entiendo Sí, bien la exacto. pregunta. Asumiría yo Eh, que es como e-commerce, sí. no, de manera increíble, pues, o sea, creo que las acciones de Amazon son la mejor prueba de ello. Sí, increíblemente. Es decir, el tema, las oportunidades para las marcas, digamos, de todas las plataformas de comercio electrónico, sin duda han crecido. Aquí aclara, Juan dice multinivel, compañías multinivel. No, ahí sí no tengo como el dato puntualmente. Pues pensaría que sí, obviamente el multinivel que pueda funcionar de manera virtual y no tan física, pues creo que sí, definitivamente debe haber crecido. Eh, y digamos, depende de las categorías, pero no tengo la cifra, pero asumiría que sí, que debe haber crecido también como parte del mundo, de alguna manera, del comercio no tradicional. Ok, yo veo a Jaime Sarmiento que prendió su cámara y que quiere hacer una pregunta. Jaime, adelante. Sí, muchas gracias, María Claudia. Y Juan, muchas gracias de verdad por compartir estos análisis y estos estudios. No, yo quizá lo que quería decir y agregar es que también hay una gran tendencia de la gente querer escapar de las ciudades, ¿no? De querer vivir en la periferia, entendiendo que hoy el mundo pues se nos volvió digital y que yo puedo trabajar desde el campo buscando un poco más de bienestar, ¿no? Para la familia. Y eso también nos va a cambiar las costumbres y la forma de comprar, ¿no? Porque ya no vamos a ir a esos grandes centros comerciales, sino que estamos buscando negocios más pequeños, cosas más a la mano. Y el otro es la gran tendencia de comprar emprendimientos, ¿no? De comprar esas cosas que está haciendo mi vecino, que hace un familiar, que estamos poniendo en internet, pero que no necesariamente estoy poniendo y publicitando, sino que estoy moviendo a través de redes sociales. ¿Cómo lo ves, Juan? Sí, definitivamente. Pues yo creo que hace parte del tema local, sin duda. Ese local, esa cercanía, ese sentir que le compro a alguien que sé el impacto que tiene versus comprarle a una corporación que no sé ni las utilidades a dónde van. Eh, sí creo que ahí hay, digamos, un movimiento muy claro. Ahora, lo otro que señalas, hay mucha gente que dice que va a haber grandes cambios en el tema de propiedad raíz, ¿no? Que la gente empieza a vivir más en zonas más aisladas o rurales o lo que sea, porque siente que puede, digamos, trabajar a distancia o mantener pues un tema del teletrabajo. Yo creo que habrá que verlo porque sí creo que puede pasar, evidentemente, pero también creo que hoy, digamos que las ciudades están muy, no en su capacidad completa de enamorarnos, ¿no? En términos de lugares abiertos, de esparcimiento, de conciertos, de restaurantes, de oferta gastronómica, cultural y tal. Yo creo que una vez el tema se normalice mucho más, pues creo que volverá a tener mucho más encanto como las ciudades y tal, pero sí creo que definitivamente ese tema de lo local y el poder buscar, digamos, zonas más aisladas puede ser interesante. Aquí me dice la grandiosa y siempre muy oportuna Paola Aldaz, que está conectada, me dice un dato y es que multinivel creció el 17% en Colombia, porque digitalizó la experiencia, digamos, migró como hacia lo digital y eso le ayudó como en ese crecimiento.
Así que gracias a Pau por el dato y entonces definitivamente sí, creció y creció un 17% en Colombia. Muy buen dato. Excelente. Gracias, Pau, por ese aporte. Bueno, otra pregunta. Nada de nada. Se cree mucho la basura, se crece mucho la basura en info y pauta, saturación de redes. ¿Alguna visión de nuevas plataformas, nuevos Facebook y compañía? Pues yo creo que, pues mira que todas las cifras que vemos de crecimiento, por el contrario, todas estas plataformas crecen y crecen. O sea, si hubiera tanta saturación, yo creo que la gente, o sea, lo que más cuida Facebook, y acuérdense con todos los algoritmos, todos los cambios que hace de algoritmos que ha hecho Facebook, siempre es para proteger que la gente pase más tiempo en la plataforma y no propiamente para beneficiar a los anunciantes. Entonces creo que al revés, yo creo que la gente está sigue valorando mucho el consumo de contenidos. A mí me impacta y me impresiona y me sigue pareciendo el caso más impresionante, pues TikTok y esa capacidad de atraparte que tiene, ¿no? Ese algoritmo que es capaz exactamente de predecirte el siguiente contenido que tú quieres ver con una precisión increíble. Y creo que en un espacio de esos donde el consumidor siente que le estás dando o el usuario siente que le estás dando exactamente lo que quiere y que le cuesta mucho despegarse porque todo el contenido que le das es justamente lo que está buscando y esperando, pues creo que ahí la publicidad pues que le llegue, digamos que la aceptará o que entenderá esa interrupción como un parte de la necesidad. Pues creo que nunca será bueno en la experiencia la publicidad que interrumpe, pero habrá oportunidad seguramente para publicidad contextual y seguramente habrá también oportunidad para publicidad que encaja dentro de ese perfil justo de quien está buscando. Pero sí, creo que además todas las cifras nos muestran ese consumo en formatos. Lo que más creció en todos los estudios que yo he visto, lo que más crece es el formato de video corto. Después el formato de video largo. Pero el formato de video corto es sin duda lo que más creció en consumo en toda la pandemia. Ok. Si tuvieras que anticiparte a los skills que el nuevo marketer debe contar, ¿cuáles crees que sería más allá del expertise digital en esta nueva anormalidad? No, yo pienso que pues me parece complejo como dictar los skills del marketer, del marketeer, pero lo que me parece interesante o lo que sí señalaría es que creo que es un momento idóneo para estar muy cerca de la cultura. O sea, yo creo que es un momento para no despegarnos de la lectura de la cultura permanente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando la gente? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿De qué nuevos temas se está hablando? Creo que esa capacidad, la gente que en marketing muestra una buena lectura permanente de la cultura, creo que aprovecha oportunidades que los demás no, hasta que pueda verlo en un reporte de tendencias o hasta que su competidor lo haga y entonces ya sea seguidor. Creo que esa lectura permanente del consumidor y particularmente de todos esos movimientos culturales, que es que de alguna manera esto lo hablábamos ayer en una reunión, de alguna manera esto es como un reset. Entonces hay muchas cosas que van a empezar a pasar espontáneas del consumidor que creo que vale mucho la pena estarlas leyendo. Entonces esa sería mi recomendación fundamental, leer al consumidor en real time. Bueno, ¿cómo alinear la estrategia de marketing a los nuevos hábitos de consumo? ¿Qué son variables según los segmentos y si están en teletrabajo o en trabajo en oficina, horarios variables y adaptados en cada sector económico? Pues es que yo creo que ahí lo que va a ser más complejo es esa capacidad de planear en medio de la incertidumbre. O sea, yo creo que eso es lo más complejo, el poder saber que en determinado momento la gente empezará a abrirse las oficinas y entonces tienes que empezar probablemente a hacer un marketing diferente o tendrás que ajustar cosas en tu manera de alcanzarlos. Creo que hay que, o sea, el error en este momento creo que es sentarse y decir, planeemos el próximo año, porque creo que es absurdo, ¿no? Muy al principio de la pandemia yo veía una conferencia de una profesora de Harvard que yo sigo mucho y que admiro mucho, y ella decía, por favor, no se pongan a planear, porque es lo peor que pueden hacer. O sea, el decir ahora sentémonos a repensarnos, no, en este momento es un tema de sobrevivir. Y yo creo que sigue siendo muy vigente
O sea, lo que es importante acá, decía ella, justamente cuando es un momento como este, lo que uno tiene que hacer es planear punto a punto, es decir, de aquí a 2 semanas, ¿qué vamos a hacer? De aquí a final de mes, ¿cómo vamos a ir? Porque es imposible que tú puedas decir, vamos a planear el próximo año, porque no lo sabes. Yo creo que esa flexibilidad es la clave en este momento, el poder decir, vamos a empezar a hacer esto ya porque la gente se está activando de esta manera, o vamos a movernos acá porque ya están abriendo restaurantes en estos lugares, o los están cerrando otra vez, entonces me muevo otra vez a hacer otro tipo de marketing o a lograr o encontrar a la gente en otro lugar. Yo creo que esa flexibilidad es lo más valioso en este momento. Perfecto. Bueno, no, ya creo, Juan, que te quieren dejar ir a descansar. Dice muy buena Muchas charla, gracias. súper buena charla. Muchas gracias, excelente espacio, excelente charla. Me llevo frases muy contundentes para el entendimiento de la situación. Creo que están de Bueno, acuerdo me conmigo encanta. con algunas de las frases que tomé y que me parecen súper interesantes, como lo que te decía, la nueva normalidad es esperanza. Así que creo que ha sido una charla, además de mucha información, muy alentadora, Juan, y sobre todo hablándonos mucho de eso, ¿no? Creo que tampoco nos podemos proyectar hacia muy largo plazo, sino irnos proyectando a corto plazo. Genial. Bueno, pues no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. No, gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en otro próximo CMO Talk. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.